Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados cibernautas. Este 16 de marzo del 2023, el tema a debate es el regreso del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina. ¿Cómo lo ve usted? Bien, tenemos un panel muy distinguido de invitados el día de hoy. Nos acompaña el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, catedrático de la Universidad Veracruzana y de nuestra Universidad de Jalapa. También nos acompaña el doctor Víctor Lozano Vázquez. Buenas noches, doctor. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático de esta casa de estudios. Por otro lado, nos acompaña el maestro Ros Velarde, quien es el director de la revista internacional que está indexada de la Universidad de Jalapa, y además pues él tiene a su cargo también la investigación de la cuestión administrativa de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y como siempre, desde hace más de una década, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, conjuntamente con su servidor, coordinamos Noche de Debate, su programa de ustedes, y él es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, investigador SNID, investigador jurídico de la Universidad Veracruzana y además co-conductor de este espacio. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Bien, nuestro equipo de producción que encabeza el doctor Montes de Oca nos ha preparado un video inherente al tema que hoy tenemos en debate. Corre video. Luego de que entrara en vigor el llamado Plan B en materia electoral, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, fue destituido, a 3 años de concluir de manera legal el cargo para el que fue designado. Ante estos hechos, el afectado interpuso 2 recursos, uno ante los juzgados federales solicitando un amparo y un juicio ciudadano frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pocos días después, la jueza del Tribunal Administrativo, Blanca Lobo Domínguez, ordenó que se le restituyera en el puesto de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo. Sin embargo, ya no contará con las mismas facultades que tenía previo a la publicación de las reformas. Sergio Vera Olvera, vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores, dio a conocer que durante la destitución de Edmundo Jacobo se afectó a miles de veracruzanos que solicitaron su credencial de elector y no pudieron recogerla, toda vez que estaba firmada por el funcionario en cuestión. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Le recuerdo, usted que nos acaba de sintonizar, hacía el favor de sintonizarnos, el tema a debate es el regreso del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina. Bien, pues se ha considerado como el primer revés al denominado Plan B el regreso de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Jurídicamente, ¿qué representa esta decisión provisional que emitiera el Poder Judicial Federal? Doctor Pimentel. Muy buenas noches, agradeciendo en primer término a la Universidad Jalapa y al señor rector la invitación que tuvieron a bien hacernos, y sobre todo con un panel de esta trascendencia como los que nos acompañan. En relación a esto, quisiera en forma previa hacer un referente a la reforma conocida como Plan B para poder dar respuesta a la pregunta.
En primer término, es una reforma interesante y que realmente todavía parte de la opinión pública no la conoce, pero dentro de ella hay aspectos que sí valdrían la pena de considerar y que fueron la base o el parteaguas para poder decir hay que transformar este procedimiento electoral. En primer término nos dice, bueno, actualmente existen 500 diputados en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, dice se reduciría a 300. 200 plurinominales desaparecerían y bueno, ya nos habla de un ahorro económico bastante interesante. Luego nos habla y nos dice que solamente habrá 96 senadores, es decir, en vez de 4 senadores por entidad federativa, solamente serán 3. Esto pues también parece interesante, es un ahorro y resulta válido. Nos habla de que ningún ayuntamiento tendrá como máximo podrán tener 9 regidores, es decir, lo que se trata es de disminuir los costos. Entonces nos maneja aspectos interesantes, nos dice que las personas privadas de su libertad podrán votar, los del extranjero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrán participación y en fin nos da un catálogo de cosas que parecen muy interesantes. Sin embargo, el trasfondo, que lo veremos más adelante, lamentablemente lleva otros fines, es decir, estos aspectos son muy válidos, muy positivos y necesarios como una reforma democrática, pero va más allá. Pero en relación a la pregunta, cuando se hace toda esta reforma que ha traído ya pues una serie de cuestionamientos de carácter político, no se enmarca que desaparece el INE para volverse el INEC, ¿verdad? Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Sin embargo, le deja parte de las atribuciones que existían y dentro de esto habla de toda una reforma, pero de repente ya en el artículo 17º transitorio nos dice: por lo que se refiere al secretario ejecutivo, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, cesará en sus funciones y se designará un encargado de despacho y en el mes de mayo el titular correspondiente. Bajo esta situación, pues lo primero que hacen dice, oye, pues secretario, te tienes que ir, ¿verdad? Aquí la propia ley lo señala. Lo que vimos ya en el video que precede es el hecho de que él dice, bueno, pues tengo que hacer valer los recursos correspondientes. En razón de esto hace valer el recurso de amparo, que es el que le da esta potestad, y dentro de él pues promueve el amparo indirecto. Se determina negarle la suspensión provisional, dice la juez de distrito, no te puedo dar la suspensión provisional porque sería tanto como ordenar tu reinstalación y esto significaría que pudiese quedar sin materia el asunto. Sin embargo, a través del recurso de queja, el tribunal colegiado en materia administrativa le enmienda la plana y le dice no es que lo estés dejando sin materia ni que quede en forma definitiva, simplemente respetarle las atribuciones que él ya tenía, porque él fue designado por 5 años, que vencen en el 2026. Dice, en consecuencia, si el INE sigue como una institución, aunque cambia de denominación y cambia de atribuciones, pero sigue existiendo, requiere un secretario, y no hay una razón específica para que él no pueda fungir mientras tenga una designación señalada y no se resuelve el fondo del asunto. Y le revocan y concede la suspensión provisional, que genera que cuando la juez de distrito, el juez noveno, juez 12º, perdón, conoce nuevamente ya de la suspensión definitiva, pues ahora sí dice la concedo y señala ella algo muy interesante. Dice, bueno, en primer lugar, bajo la apariencia del buen derecho. Es decir, si hablamos de una reforma electoral, es correcto que se analice y se discuta la constitucionalidad de la misma, pero el secretario de todas maneras va a seguir contando con un secretario. Dice, bueno, ¿cuál es la causa para la que quites un secretario? Cierto que cambias algunas atribuciones, pero sigues teniendo un secretario, lo único que cambias es de un secretario ejecutivo a un secretario técnico, pero sigue existiendo. Si él fue nombrado por 5 años, pues debes respetarlo. Entonces, bajo la apariencia del buen derecho determinan eso, y algo que se vuelve más interesante, dicen, porque además las leyes no pueden ser privativas, las leyes son generales. Ninguna ley puede ir específicamente para una persona. Yo recuerdo que el único caso de una ley privativa existente históricamente y que fue muy clara fue la de Agustín de Iturbide. Cuando Agustín de Iturbide deja de tener ya el imperio, ya deja de formar parte del sistema de gobierno con la Guerra de Independencia, pues la primera ley que se hace es decir que si él regresa al país, será pasado por las armas. Esa era una ley privativa porque iba exclusivamente para Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide retorna,
estuvo en Europa, pero cuando llega a Tamaulipas, pues ahí lo capturan y lo pasan por las armas. Entonces, en aquella ocasión, esa ley fue privativa. De ahí ya vinieron las reformas y dijeron las leyes tendrán un efecto general, ninguna ley podrá ser personalizada. Y en este caso, ese transitorio, pues iba de manera exprofesa, diciendo el secretario ejecutivo cesa en sus funciones. Por lo tanto, bajo la apariencia del buen derecho, le están concediendo esa suspensión. No significa que vaya a permanecer en el cargo, él está a resultas del juicio de amparo, pero de momento dicen, parece ser que el acto es inconstitucional y en consecuencia hay que resarcirle el daño. No pasa absolutamente nada, lo único que es, dice, seguirá como secretario y tendrá que ajustarse a las nuevas funciones atribuidas en la ley. Es decir, la ley entra en vigor, se ajusta a las leyes, pero sigue existiendo un secretario, no desaparece esa figura y en consecuencia él queda. Y dentro de esto, pues sí podemos hablar, aun cuando el presidente de la República dijo que no fue una derrota y que ojalá y así fueran las derrotas, pero finalmente es un primer punto de referencia que nos enmarca que la ley tiene visos de inconstitucionalidad. Así como tiene cosas positivas, también tiene algunas otras que riñen con los principios constitucionales. En consecuencia, me parece que sí es un proyecto de derrota, no es una derrota total porque no es el amparo, pero sí la suspensión permite que él siga en funciones. Hablamos de una derrota y dentro de ella pues inclusive dijeron, bueno, es que es una derrota pírrica, ese fue el término que manejaron. Y para el auditorio pues simplemente recordarles que Pirro fue un gobernante griego, ¿verdad?, que combate con los romanos, en las luchas que tienen con los romanos, y gana, pero gana con una estela de muertes griegos enorme, al grado tal de que él dice, con otra victoria de estas, me quedaría yo sin gente. Es decir, es cuando se gana, pero se pierde realmente. Entonces, por eso es que ellos dicen es una derrota pírrica, pero finalmente admiten que es una derrota. Yo creo que no es una derrota, sino simplemente es el triunfo de la democracia y la aplicación estricta de un mandato constitucional, que todos debemos sujetarnos a una carta magna y dentro de ella los tribunales federales, pues lo único que están haciendo es una interpretación adecuada de la misma, resarcir el daño y decir que permanezca en sus funciones. Si pierde el amparo, pues tendrá que ser separado, obviamente. Pero si lo gana, dice, no le estamos causando ninguna afectación porque él sigue en sus funciones hasta el 2026, que es la fecha en la que concluye su mandato. Culmino nada más señalando que incluso el presidente de la República dijo, bueno, es que ya es un don Porfirio, tiene 30 años en funciones, pero el propio secretario le aclara y dice, bueno, yo tengo 15 en primer lugar. Y en segundo lugar, esta última designación fue por 5 años. Al concluir los 5 años, tendrá que irse. Pero creo que sí es un principio de que sí hay aspectos de inconstitucionalidad de la norma. Bien. Doctor Vázquez Azuara, ¿por qué tan puntualizado eso de que es el primer revés al denominado Plan B? Gracias, doctor. De entrada ha sido espléndida la explicación y la gran radiografía que nos da el doctor Pimentel Murrieta sobre todo lo que involucra este pues primer strike, si lo podemos llamar así, pero en realidad el trasfondo, porque el doctor Pimentel ya nos ha explicado de manera muy puntual y acertada todo lo que representa este juicio y esta suspensión. Yo me quiero centrar en dos cosas. La primera, una de las preguntas que a mí me formulaban fuera de cámaras, bueno, pero ¿por qué si la materia político-electoral es exclusiva de los tribunales electorales, por qué el Poder Judicial conoce? Bueno, aquí nada más hay que analizar que el acto de autoridad, lo que se combate es la aplicación de una norma y que esto se combate precisamente a través de un amparo indirecto de naturaleza administrativa porque está causando una afectación a la estructura administrativa y él como un servidor público se ve afectado por esa normatividad. Pero eso no obsta de que también promovió su hermano gemelo del amparo en materia electoral. Sabemos que ahí tenemos estos medios de control que es el JDC y el JRC, el Juicio de Revisión Constitucional y el Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales, que este último también es promovido. Es decir, los dos frentes, por la parte electoral y por la parte administrativa, y finalmente en esta última es donde le conceden la suspensión. Pero la otra aclaración que yo quería dejar aquí es la siguiente. Ya nos deja entrever este resolutivo previo, que eventualmente, como decía el doctor Pimentel, bajo la apariencia del buen derecho, muy probablemente se va a conceder de manera definitiva, ya nos deja entrever el razonamiento que tendrá la justicia federal en tratándose de la aplicación de las leyes secundarias denominadas Plan B
obviamente bajo la óptica de la constitucionalidad. Es decir, todos aquellos a los que se les pretenda aplicar esta normatividad y que interpongan sus correspondientes medios de control constitucional por la vía que sea, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, amparo indirecto, lo que sea que promuevan, al entrarse al fondo y al estudiarse la inconstitucionalidad de este plan B, eventualmente se les va a conceder. La diferencia es que unos tienen efecto erga omnes, cobijan a todos, la acción de inconstitucional, las controversias, pero otros tienen efectos relativos solo para el quejoso. Sea una forma u otra, la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos es clara. Entonces, aunque la 4T logra aprobar este plan B bajo no una mayoría relativa, sino simple, sino calificada, perdón, sino una mayoría simple, esto no obsta de que esta legislación, si por su naturaleza contraviene la Constitución, pues eventualmente también será desestimada en el ámbito judicial. Y esto sin duda ha representado ya un inicio, una pequeña probada de lo que se verá más adelante con el auténtico maremoto de amparos, acciones y controversias que ya están circulando. Habrá que ver en qué momento se da abasto el Poder Judicial con toda esta carga de trabajo, donde va a tener finalmente que sentar precedentes y criterios que ya causen un estándar para resolver toda la serie de acciones que se están promoviendo. Entonces, el trasfondo de mi comentario es el inicio de lo que se verá más adelante, porque aunque esta reforma pasó por un procedimiento legislativo, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, esto no le exime de que si su naturaleza es inconstitucional, eventualmente en el Poder Judicial sea desestimada por la vía de los medios de control. Y ya vimos la primera muestra de lo que al parecer serán muchas otras que se estarán concediendo. Gracias, doctor, muy ilustrativo. Doctor Vito, ¿considera que fue acertada la decisión de la jueza de distrito que concedió el amparo provisional en materia administrativa a Edmundo Jacobo? Bueno, de inicio, claro, por supuesto que es una resolución acertada, puesto que se estaban provocando una violación de derechos humanos a una persona. Y la Constitución es clara en su artículo primero al respecto, independientemente que también la ley de amparo establece claramente los motivos y razones por las que procede un amparo indirecto. Aquí, bueno, hablamos de que existen una serie de situaciones irregulares, jurídicamente hablando, en contra del plan B. Esto a lo mejor puede ser, o en un momento dado, como lo decía el doctor Pimentel, se dé en sentido contrario. ¿Por qué? Porque estamos en manos de un órgano de justicia que es el que definitivamente va a resolver la procedencia o improcedencia de este plan B, pero de manera integrada. ¿Por qué de manera integrada? Porque hace un rato leíamos y escuchábamos aquí con el maestro Pimentel todas las reformas que estas contiene. Es decir, esto que ahorita se da es por haberse transgredido las garantías y derechos humanos de una persona a la que se le está en un momento dando violando sus derechos humanos. Por ejemplo, no queda ahí. Yo siento que el estudio también al que se abocó la jueza, en este caso, fue a las consecuencias también. Recordemos que el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral existente es el que, como hace un rato se decía aquí por parte del doctor Pimentel, es el que firma las credenciales del elector. Y si en un momento dado lo retiran, pues es como retirar ya el funcionamiento ese. ¿Y qué va a pasar con las credenciales del elector que se encuentran pendientes? ¿O qué va a pasar con la validez de esos documentos? Y ahí sí ya está transgrediéndose en un momento dado
ya no nada más los derechos humanos de el secretario ejecutivo, sino también de las demás personas de los electores que son que somos los electores. Entonces, si de no haberse dado ahorita esa suspensión, estuviéramos ahorita paralizando el sistema electoral, cosa grave y situación primordial ante los principios electorales de mayor trascendencia social, y más aún a vísperas de que se den unas elecciones. Entonces voy a ir a votar ahí, como sucede ahorita, por ejemplo, en el Estado de México, que próximamente van a ser las elecciones de sus gobernadores y demás entes constitutivos de los demás gobiernos, y que pues que el INE sí sirve o no sirve. No, pero te lo firmó alguien que ya no está, que sí estuvo. Es una situación de polémica, que de no haberse dado eso, estaría poniendo en entredicho todas esas situaciones y sobre todo afectando intereses de carácter social. Ahora, si en un momento dado, yo siento que atendiendo su pregunta, la juez de distrito lo consideró así, insisto, no es exclusivamente por tratarse de que esté afectándose por la cuestión inconstitucional de los derechos que le asisten tan solo al secretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo, sino también a todos los demás conciudadanos. Entonces, yo pienso que sí, la resolución que dio la juez de distrito es correcta, pero además debemos tener en presente, y esto que quede claro para todos nuestros cibernautas y televidentes que nos hacen favor con su atención, nos dispensan con su atención, es que esto no ha terminado, esto es el principio. O sea, esto es solamente un eslabón de la larga cadena de cuestiones electorales que se van a dar. ¿Por qué? Este juicio de amparo que promovió el señor Edmundo Jacobo Molina tendrá que resolverse definitivamente, y cuando se resuelva definitivamente veremos qué tanta razón tuvo o no tuvo él a la hora de promoverlo y qué tantas son procedentes sus derechos o conceptos de violación que en él se plasmaron. Pero lo que sí es importante hacer ver que ese plan B tiene varias cuestiones que se deben analizar y que sí pueden traer problemas de carácter social en lo electoral. Los argumentos que se dan por parte de los integrantes de la Cuarta Transformación, algunos son válidos, otros no, pero la única que va a decir si pasan o no pasan legalmente es la que le va a tocar resolver la inconstitucionalidad de esas reformas, y que es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento todos estamos a la expectativa de que qué va a pasar, cómo se va a dar, porque pudiéramos estar entretenidos ahorita, como el caso de nosotros, en la cuestión de la suspensión provisional y definitiva que se dio al vocal ejecutivo, en la apariencia, como bien lo decía el maestro Raúl, en la apariencia del buen derecho. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que más preocupante es de todas las reformas que nosotros mismos, en carácter de juristas, consideramos que puedan ser inconstitucionales, como las que hace un rato se advertían. Entonces, creo que de hecho y de derecho consideramos, por la forma de la estructura que tiene sistema electoral, que se está cambiando solamente los de Instituto Nacional Electoral para ahora Instituto Nacional de Elecciones. Pues es la misma situación, nada más que para hacer ciertos reacomodos, y dicen que es necesario
darle esa nueva razón social para estructurar integralmente su plan que tiene, su organización hacia el interior. Pero no es eso, doctor, aquí hay algo preciso, No es eso realmente el objetivo, que así se planteó y así se piensa llegar y demás. No, el planteamiento realmente, y lo ha dicho muchas veces el señor presidente, es la cuestión económica. Económica porque dice, no es posible que el señor presidente del Instituto Nacional Electoral gane tantos millones de pesos mensualmente. No es posible que tenga tantas, no es posible que el secretario ejecutivo, por decir, gane más que el presidente de la República. Eso es lo que a ellos les está molestando, ¿no? No es posible, porque es incongruente decir que no sirve lo que a mí me ayudó. Vaya, a ver, si partimos bajo esa premisa, él obtuvo, el actual señor presidente, él obtuvo su triunfo y bastante amplio, pero quien trabajó toda esa elección y quien la llevó al punto de legalidad y aprobación fue precisamente el INE. Entonces, no es que funcione más mal el INE, sino que para él los que están funcionando mal son los que lo integran. Había otras formas o existen otras formas de enderezar eso sin la necesidad de haber desaparecido el instituto o desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, yo creo que nos falta mucho camino por andar aquí en esta cuestión electoral y que esperamos, pues ojalá y sea positivo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, maestro Ruz, ¿usted cree que prospere este plan B que propuso el presidente de la República y que los tribunales vayan a resolver a favor de que se lleve a cabo su propuesta? Bueno, doctor, pues sin duda es, ya se había comentado anteriormente en esta mesa, y es muy interesante que se le dé continuidad precisamente por las respuestas que estamos viendo por parte del Poder Judicial, que precisamente hace unas semanas, menos de 2 meses, asumió como presidenta precisamente la ministra Norma Piña. Y bueno, pues decíamos que una de las pruebas de fuego era precisamente el plan B. Y era el plan B, la respuesta que iba a tomar y las determinaciones, no solamente en este caso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por supuesto, pues como estamos viendo, los jueces de distrito en particular, ¿no? A través de esta demanda de amparo indirecto. Y sobre ello, pues es lo que nosotros estaremos observando, doctor, si realmente continúa estas respuestas o estos reveses, como se están mencionando, ¿no? Que hace un momento pues el doctor Carlos Vázquez Azuara mencionaba por la parte de los derechos humanos, ¿no? Que sería el amparo, pero también sin duda importante observar que eso se da con los derechos políticos y civiles, sí. Y cuál será en este caso la respuesta del Tribunal Electoral. Al respecto, doctor, es imprevisible quizás, porque nosotros nos hemos dado cuenta que en algunas situaciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma pues decisiones inesperadas, ¿no? Entonces, sin duda, por el momento no es claro el panorama, ¿no? Porque pues realmente hay una acción de inconstitucionalidad que además ya promovió en este caso como alianza, Va por México, en contra de todo el plan en su totalidad, pero sin duda todavía no tenemos una certeza con precisión de cuál vaya a ser la respuesta, doctor. Este tema es un tema totalmente, pues no es un tema totalmente, pero sí en su mayoría es un tema político. La naturaleza es política, como decía el doctor Vito, precisamente el presidente de la República ya ha manifestado, pues no su animadversión, pero sí su oposición a cómo se encontraba la estructura del Instituto Nacional Electoral, de tal suerte que, como ya se había discutido, precisamente se hace una reingeniería con la intención de eficientar, ya mencionaba el doctor Vito, el tema de la economía, ¿no? Economizar, estamos hablando de un consejero que sus asesores incluso ganan más que el propio presidente de la República,
pero que tiene una función sustantiva, y que tiene una función sustantiva que al parecer, doctor, no fue previsto cuando se presentó la reforma electoral de esta forma. Si se hubiera previsto que la persona, y bueno, incluso es un tema, pensaríamos hasta elemental, la persona que firma las credenciales del elector se le va a remover de su cargo, y no tenemos previsto quién lo va a sustituir en este momento, y nos enfrentamos con todos los derechos políticos de la población, no se hubiera realizado de esa forma, doctor. Entonces, sin duda, pues fue una decisión no solamente que beneficia a un particular, sino, como bien se había mencionado, que beneficia al resto de la población. Por eso era tan importante, y por eso decía el presidente de la República, pues tengo una victoria pírrica porque pues evidentemente dejo de vulnerar, en este caso, los derechos del resto de la ciudadanía. No sabemos si en el resto de la reforma electoral, ¿no?, que ya sucedió también con el otro, con lo que tenía que ver con los medios de comunicación, ¿no?, que igual también hubo una respuesta precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero, y que fue precisamente el amparo que promovió la Asociación o la Federación de Municipios, precisamente en ese sentido. Observaremos qué es lo que sucede jurídicamente, como usted bien menciona, con el resto de la reforma, que hay temas mucho más delicados, claro, que no solamente tienen que ver con el secretario ejecutivo, sino que tienen que ver con la organización en cada una de las vocalías, que estamos hablando que va a haber un momento, doctor, que si se visualiza así, pues las elecciones se pongan en riesgo por su inoperancia, porque se le está cargando todo el trabajo a un solo vocal en cada uno de los distritos electorales, que es de los temas más delicados precisamente de cara al 2024, que tendrá que resolverse, pero que sin duda ese tema, doctor, quién sabe si igual pueda prosperar como se está planteando en esta reforma o en este denominado Plan B. Pues sí, pues pudiésemos considerar que tiene a lo mejor razón el presidente, en un gasto muy fuerte de 200 diputados plurinominales que prácticamente les regalan la curul, y el pago es igual, los senadores también, algunas otras cosas, los sueldos. Yo no veo por qué no deben ganar más que el presidente, deben ganar de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su responsabilidad, y si el presidente pues puede pedir un incremento del salario también. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Entre tanto, vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. No sin antes saludar a todos nuestros cibernautas de México, del exterior y de nuestro estado de Veracruz, del norte, del sur, del centro y la zona metropolitana de Veracruz, conurbada Veracruz, Boca del Río. Regresamos, es breve. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso, lavado de manos y aplicación de gel, uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos. Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico.
mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Como usted que nos hizo un favor ya de sintonizar, y usted que nos acaba de sintonizar, el tema a debate es el regreso del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina. Bien, yo le quiero pedir al doctor Vázquez Azuara si tenemos algunos saludos, algunas sugerencias, lo que sea, claro que por sí. favor. Gracias, mi querido doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos cibernautas, muchísimas gracias porque como siempre, como cada jueves, nos complacen con el favor de su sintonía y les queremos agradecer porque en esta nueva modalidad de Noche de Debate prácticamente estamos recibiendo a lo largo de la semana sus puntos de vista, sus comentarios con relación a los programas anteriores o a lo que vamos anunciando que serán los programas de la semana, y generosamente ustedes nos envían sus saludos. Queremos enviarle nuestro afecto a quienes nos están escribiendo a lo largo de la semana, a José Guadalupe Altamirano Castro, a nuestro fan destacado Luis Marlio Silva, que le mandamos un saludo muy cordial, nuestro amigo Raúl Arano Chávez, muchísimas gracias, Carlos Hernández Mejía, un saludo cordial también, nos saludan nuestros amigos José Cepeda y por supuesto nuestros también ya grandes compañeros y amigos José Manuel de Alba y Ángel Rosas, también les mandamos un saludo muy cordial, y a Carlos Lobato Zaragoza, que nos felicita por los temas y por el programa. Muchas gracias a todas y todos por la generosidad siempre de su sintonía en Noche de Debate, análisis a fondo, siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes, doctor García Méndez. Gracias, doctor Vázquez Azuara. Bueno, doctor Pimentel, ¿se considera que la decisión que emitiera por vía de amparo una jueza del distrito en materia administrativa en favor de Edmundo Jacobo nos revela una posible ola de resoluciones que eventualmente irán desestimando los alcances jurídicos de del denominado Plan B? No precisamente, por distintas razones. La primera de ellas, nos regimos sustancialmente por la Constitución. Entonces, la Constitución tiene una serie de principios o derechos fundamentales que deben respetarse. Bajo esta tesitura, recordarle al auditorio que precisamente la manera en la que se podía hacer una transformación electoral absoluta era a través de una reforma constitucional. Es decir, si es el mandato supremo, es el que tengo que cambiar. En razón de esto, pues el Ejecutivo lo intentó, ¿verdad? Hizo la propuesta de una reforma constitucional, pero requería una mayoría calificada. Cuando no la tuvo, automáticamente advirtiendo el rechazo que había, pues no pasó esa reforma. Consecuentemente, por eso le llaman Plan B. Dijo, bueno, no me pasaron la reforma constitucional, que era el Plan A, pues me voy al Plan B, reformo la ley secundaria. Pero la ley, si no reformé la Constitución, la ley secundaria tiene que apegarse a la Constitución. O sea, si hubiese yo cambiado la Constitución no habría ningún problema, pero como no la pude cambiar, la ley reglamentaria tiene que adecuarse a ella. Si en este caso no se adecua en determinadas condiciones, pues es evidente la inconstitucionalidad de la norma. Ahora, en razón de esto, nuestro amigo Vázquez Azuara hizo una ponderación muy clara de la forma en la que se exigen esos derechos. En este caso no serían amparos, porque el amparo es cuando vulnera un derecho humano de carácter individual, ¿verdad? O colectivo, pero cuando se trata de una persona moral. En esta situación, el secretario ejecutivo, pues al existir un mandato expresamente para él diciendo el 17º, el secretario cesará en sus funciones, pues está afectándole de manera individualizada, por lo tanto él sí se va al amparo. Pero en los demás aspectos, por ejemplo, en cuanto a que la ley riña con la Constitución, ya no es un amparo, sería una acción de inconstitucionalidad, que es a la que hizo precisamente referencia. ¿Cuál es la diferencia? Que
que el amparo se tramita ante un juez de distrito, ¿verdad? Y puede ser objeto de una revisión ante un colegiado, y en cambio la acción de inconstitucionalidad se tramita ante la Suprema Corte de Justicia, es decir, el Pleno, que es el órgano supremo, primer principio. El segundo presupuesto es que el amparo solamente, bajo un principio de relatividad, protege y tutela los derechos de la persona que lo promovió. En cambio, la acción de inconstitucionalidad declara la invalidez de la norma en general, es decir, todo aquello que haya violentado a la Constitución. Sus efectos son generales. Entonces, creo que sería, la Corte todavía no se pronuncia en ese contexto. Aquí se pronuncia un juez de distrito y se pronuncia un colegiado, pero en razón de un derecho individualizado. El derecho general todavía no es objeto de análisis, apenas la Corte lo va a hacer. Sin embargo, para la ciudadanía en general, y para un concepto de tratándose de juristas, sí se advierte que algunas cosas violentan la Constitución. Es decir, quiso cambiar la Constitución, no lo pudo hacer, lo hizo en una ley secundaria, pero si esa ley secundaria no se apega estrictamente a la Constitución, hay circunstancias que seguramente vendrán como inconstitucionales. Entonces creo que la Corte tendrá un notable trabajo, y dentro del mismo lo que sí la ley exige es que tendrá que haber cuando menos 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma, y sus efectos serán generales. Y dentro de esto pues tenemos ya un verdadero dilema, un conflicto, porque recordemos que hace unos días pues hubo una marcha de aproximadamente 1 millón de personas en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país, y todas ellas diciendo el INE no se toca. Es decir, ya polarizamos, ya creamos un grupo que dice estoy a favor del INE, y hay otro grupo que no está en contra del INE, sino simplemente está a favor del Ejecutivo porque le manejan que es bajo un principio de austeridad. Le dicen, oye, es que esto es lo mejor, mira, le vamos a reducir las partidas presupuestales a los partidos políticos. Y la gente dice que bueno, porque son millonadas las que se llevan. Le dicen, oye, dentro de esto vamos a desaparecer todas las juntas que existen, ¿verdad? Dice, y solamente lo que vamos a dejar es un vocal. Dice, pues con eso ahorramos. Dice, y aparte de eso, ahora ya no tendremos que buscar dónde instalar las casillas. Todas las casillas se instalarán en lugares gubernamentales. Con esto logramos un ahorro más amplio. Pero dentro de ese concepto la gente lo único que ve es en el concepto económico y dice, no, pues si se trata de austeridad, si se trata de reducir salarios, de que los gastos sean menores, pues entiendo que ese dinero podrá ser aplicado para beneficio de la sociedad, y en consecuencia estoy de acuerdo. Pero eso no significa que toquemos a las instituciones electorales y toquemos un procedimiento electoral que ha tenido un notable éxito. Como ha dicho el propio INE, bueno, pues nos cuestionan, pero ¿qué nos cuestionan si finalmente la mayoría de asuntos electorales los ha ganado el partido que está ahora en hegemonía o en el poder? Dice, y nosotros le hemos dado el triunfo, es decir, hemos declarado el triunfo de muchas gubernaturas, muchas presidencias municipales y la propia presidencia de la República. Entonces nadie discute que la democracia en México ha cumplido sus objetivos. Hasta el momento de los miles de resoluciones que han emitido, todas han sido respetadas y todas han sido cumplidas. No ha habido ningún movimiento social en contra de ellas, porque la gente lo que ha entendido es que se está pegando estrictamente a derecho. Consecuentemente, nosotros sí tenemos confianza en nuestros órganos electorales y decimos, bueno, pues que funcionen. Si dentro de esto debe haber unas disminuciones presupuestarias, es correcto, ¿verdad? Pero esto que no signifique que se vulneren los principios sustanciales de una democracia. Entonces concluyo señalando que el amparo lo pueden hacer los particulares afectados. Las controversias o las acciones de inconstitucionalidad las hacen los entes públicos, y en este caso la diferencia es que el particular solamente lo protege a él. Si gana el amparo el secretario técnico, ¿verdad?, Edmundo Jacobo Molina, solamente lo va a proteger a él, no va a beneficiar a nadie más. Pero en cambio, si se declara la inconstitucionalidad de una porción normativa, sus efectos son generales y absolutos. Entonces, nada más para indicarle al auditorio que son dos aspectos diferentes. Y culmino señalando que lo que aquí se ha discutido es la suspensión. En materia de amparo, todo acto que se impugna de autoridad, pues el juicio de amparo se lleva 6 meses, 1 año o 2 años. Pero vamos a pensar que iban a demoler mi casa, ¿verdad? Y resulta que ordenaron mi demolición. En lo que yo promuevo el amparo y dentro de 2 años se resuelve, pues ya me la demolieron. Entonces, ¿qué le digo a la autoridad? Oye, autoridad, te pido la suspensión del acto. Paraliza ese acto de la demolición. Si yo pierdo el amparo, que me la derriben. Si yo lo gano, fui intocado. Entonces, en este caso, el secretario lo único que le dijo, oye,
paraliza la cesación de mis funciones, porque sigue existiendo la Secretaría, siguen existiendo parte de esas funciones, y además yo fui nombrado por 5 años. Y consecuentemente les digo, oye, se suspende todo acto, no estamos afectando a nadie. De todas maneras, si ibas a poner un encargado de despacho y lo ibas a nombrar un secretario en mayo, pues que siga el mismo, porque bajo la apariencia del buen derecho debe existir. Y dentro de esto, paralizamos y nos vamos al fondo del asunto. Si en el fondo lo pierde, se va. Si en el fondo del asunto lo gana, no sufrió ninguna afectación porque estuvo en una permanencia de la función. Entonces la suspensión es la base sustancial de todo juicio de amparo. Decir, oye, antes de que se ejecute, suspéndelo y escúchame y analiza mi derecho, y si me lo das, pues no sufrí ninguna afectación. Si lo pierdo, se ejecuta el acto. Claro. Muchas gracias, doctor. Muy claro, quedó muy buena exposición. La experiencia, ¿verdad? Bien, doctor Vito, el presidente de México externó su rechazo ante el regreso de Edmundo Jacobo al INE y externó severas críticas al Poder Judicial Federal. Esto podría representar que abiertamente hay una afrenta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial o con el INE. Bueno, es que aquí viene un dicho muy popular, pero muy cierto. Nadie puede tapar la luz del sol con un dedo. Vaya, esto ya es público y más que notorio. Sí. Por donde quiera, los medios informativos, las redes sociales, los conversatorios de pasillo, etcétera, las reuniones políticas, sociales, inclusive hasta religiosas, porque ahora ya opinan también las redes religiosas, los arzobispos, los cardenales, todo el mundo ya esto es del dominio público, que efectivamente eso sucede, doctor, de que ya hay una contravención entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo, sí, claro que sí, y entre el INE, el Instituto Nacional Electoral, también. Y lo peor es que se está viendo, ojo, se está viendo que nos está faltando prudencia, que a los que estamos perjudicando es de alguna manera a los justiciables, a los derechos políticos de los electores, y sobre todo que se está trastocando la democracia mexicana. Porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Alguien, como en toda contienda, cuando se da, alguien gana y alguien pierde. Ah, sí. Y aquí está clarísimo lo que dice el señor presidente en contra de la Suprema Corte de Justicia. Si bien, y afortunadamente, yo digo afortunadamente en un momento dado, la presidenta con una situación sabia no se ha enganchado con estas aseveraciones y conceptos, también es cierto que en hechos sí se está visualizando que está en contra de ciertas situaciones dadas por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, podemos tomar esto y decimos, se terminó ya y ya está definitivo y tranquilo el señor Edmundo Jacobo Martín porque le dieron la suspensión definitiva. Por supuesto que no. Lo decía hace un momento el maestro Azuara, lo dice es provisional, el maestro, totalmente provisional. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si suponiendo, como decimos los abogados, sin conceder que obtuviera ya resuelto el juicio de amparo y lo amparara, contra ello hay un recurso que se llama recurso de revisión, y contra la resolución del recurso de revisión tenemos otro recurso. Entonces, dijera el doctor Pimentel, hay veces que tenemos juicios de amparo de 3 o 4 años que no se resuelven, ¿sí? Entonces, esto es, insisto, público notorio, porque ya no los entes
gubernamentales ya no trabajan con tranquilidad, maestro. Se diga lo que se diga, si saco esta resolución y va en contra del Poder Ejecutivo, si digo esta otra situación y es mi patrón, si digo esta otra cuestión y yo estoy en el INE, ¿a quién tengo que defender? Pues al INE. Aquí creo que lo que nos está faltando es la prudencia, lo que nos está faltando es la aplicación y sobre todo el desenvolvimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque nos vemos mal y nos vemos mal a nivel internacional y y ya los tiene, puede traer trastornos de carácter político a nivel internacional, porque ya está en Estados Unidos, ya opina también, ya hoy tenemos ciertas situaciones en las que ya se quiere invadir de alguna u otra manera el territorio nacional y que a río revuelto obviamente ganancias de pescadores. Ahorita decimos ¿qué va a hacer la Suprema Corte? La Suprema Corte, aunque se diga que ha sido bastante, como hace un momento lo mencioné, prudente la presidenta, pero la presidenta no es la Suprema Corte. La Suprema Corte la integran 11 ministros. Y hace un momento lo mencionaban. Aquí, para que pase o no pase el plan B, se necesita 8 votos. Pero viene otra situación política. Pero ella es la que maneja el barco. Así es. Pero aquí viene otra cuestión que parte desde antaño y que no se ha querido meterse a ese artículo 49, que es de la Constitución Mexicana, que es la que nos marca la división de poderes, en el sentido de que ya no existe. Ahorita, mire, es obvio, tenemos ministros ahí ya incrustados en la Suprema Corte, que ¿quién los ha nombrado? Decimos, ¿a poco los ha nombrado la ministra? No, los ha nombrado el Congreso, pero ¿quién los ha propuesto y quién lo ha dicho? Porque así está establecido, ¿no? Así que está establecido. El Ejecutivo es el que propone. Y entonces manejan el sentido de la gratitud y ese existe dentro de la Suprema Corte. Está muy politizada. Para nosotros nos cuesta ya litigar como abogados con bondades o con ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, porque ya no, es raro que se diga por unanimidad de votos, no, por mayoría de votos, porque hubo un voto en contra, y a veces mejor que los de la mayoría dados. ¿Y qué nos está diciendo eso? Eso, pues, usted, doctor García Méndez, fue litigante, no antes para nosotros, el de emitir y citar una tesis de la Suprema Corte era una verdadera ley, era una rectitud, nos daba por una confiabilidad tremenda para lo que nosotros promovíamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no se te olvide que yo te nombré, no se te olvide que para eso te puse ahí, pero ya no hay ni siquiera la menor discreción. Entonces, todo esto, yo pienso que de alguna manera se está politizando a manera preocupante el sistema político jurídico, porque esta situación del plan B, quién sabe cuántos puntos se vayan a aprobar, otros echarlos abajo, y con los que se echen abajo, o sea, no se acepten, obviamente va a haber reacciones jurídicas y políticas, y con los que se acepten, por el lado de controvertido de las personas que están a gusto, pues también, como en toda contienda. Entonces, doctor, yo creo que esto todavía le queda mucho, pero mucho por andar. Hay mucho que nos van a informar. Así es. Bien, doctor asesora, por favor, hay algunas
saludos, sugerencias o Gracias, doctor. reproches. Claro que sí. Como siempre tenemos saludos de las personas que nos escriben a lo largo de la semana y queremos seguir saludando a Eric Infanzón, que nos saluda por el programa, a Rodolfo Vázquez Moreno, que también nos manda saludos, nuestro amigo Guillermo Díaz desde Villahermosa, también le mandamos un saludo cordial, Claudio Morales también un saludo cordial y afectuoso, y César Carmona, que también nos manda saludos. Muchas gracias a todas y todos por la generosidad de sus saludos, comentarios y opiniones que vamos recabando a lo largo de la semana, y precisamente aquí en este espacio vamos agradeciendo de manera paulatina, y recordarles que en esta nueva modalidad de Noche de Debate los invitamos a que a lo largo de la semana nos envíen sus comentarios, puntos de vista de los programas anteriores o de programas recientes, para poder aquí al aire darles un agradecimiento personal y directo a todas y todos quienes siempre, como cada jueves, nos complacen con el favor de su sintonía. Doctor García Méndez. Muchas gracias. Y pues en televisión, como ustedes saben, siempre el tiempo se va muy rápido y ya casi llegamos al final de esta noche de debate, análisis a fondo, pero ahora vamos a pasar a la sección de las conclusiones. Doctor Pimentel, ¿con qué cierra usted esta noche el debate? Muchísimas gracias. Pues yo cerraría simplemente señalando que en un país lo primero que debe de existir es un principio de democracia, y en esa democracia debe ser el pueblo quien verdaderamente elija a sus gobernantes, pero tenga un organismo de amplia seguridad que garantice precisamente, puede equivocarse en la elección de un gobernante, pero que sea él el que se equivoque y que no sea una tergiversación. En esta reforma sí hay aspectos que dejan dudas. Por ejemplo, ahora dice, bueno, es que va a haber votos de los mexicanos que están en el extranjero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya están metiendo un órgano político en lugar de un órgano jurídico. Es decir, ya no nos garantiza absolutamente nada. Existían 300 juntas de 5 vocales que propiamente desaparecen, solamente se deja una vocalía por cada una de ellas. Había 900 módulos de credenciales, ahora desaparecen. Es decir, dentro de ese contexto, la ciudadanía va a sufrir una serie de afectaciones. Sí. Es cierto que la democracia es cara, pero finalmente es una voluntad popular. Entonces yo lo que cerraría es señalando que las normas deben apegarse precisamente a los principios constitucionales. Si la Constitución nos da una normatividad, pues tenemos que respetarla y no bajo determinados intereses de carácter político, modificar las leyes para hacer ganar a alguien o tener de alguna manera la conservación del poder. A mí me parece que el punto toral de todo esto es que sea el ciudadano quien elija a sus gobernantes y quien determine el rumbo de una nación. Alguna vez cuando le preguntaron a Abraham Lincoln, al particular, él simplemente dijo, en esta vida no me hubiese gustado ser esclavo, pero tampoco me hubiese gustado ser amo. Esa es la democracia, el principio de igualdad. Muy bien, doctor. Magnífica. Maestro Ross, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Bueno, doctor, pues principalmente la importancia que tiene la fortaleza de las instituciones. Sin duda, pues estamos viendo algo que no habíamos visto antes, y es precisamente una reforma profunda al sistema electoral que pues ha tenido claroscuros. En este caso, nosotros vemos, y hace un momento lo comentaba el doctor Vázquez Azuara, la transición democrática es inacabada, y es inacabada precisamente porque pues estamos viendo algunas situaciones de retroceso. En este caso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, doctor, de lograr que las instituciones logren una cohesión. Y un secretario ejecutivo tiene una importancia mayor que la firma de credenciales. Un secretario ejecutivo lleva acuerdos, lleva un seguimiento claro a las decisiones precisamente que lleva un Consejo General, y un Consejo General como es el INE, y lleva la operatividad de esa institución que es tan importante. Entonces, sin duda, doctor, no es que estén confrontados los poderes. Ya mencionamos los cotos de poder y las posiciones de poder que existen en la Suprema Corte, y no solamente en la Suprema Corte, en el Poder Judicial de la Federación, como existen también, en este caso, en el Ejecutivo. Entonces, doctor, sin duda, y yo en lo que quisiera concluir es precisamente la importancia que tiene que caber en los jurisprudentes.
en quienes toman las decisiones judiciales. ¿Para qué? Para que sean en beneficio de la ciudadanía, y bien decía el doctor Pimentel, no solamente los amparos, sino las acciones de inconstitucionalidad estén previstas en el bien común, doctor, y pues sobre todo se fijen para evitar no solamente ser esclavos, sino caer en una dictadura o en una tiranía, como estaba mencionando hace un momento el doctor Pimentel. Eso sería muy desafortunado. Muy desafortunado. Bien, muchas gracias, maestro Ross. Doctor Vito, ¿con qué concluyes esta noche de debate? Pues pidiendo y haciendo votos porque haya prudencia, congruencia y tino jurídico en todo lo que se vaya a resolver en este apartado que le han llamado Plan B de carácter electoral, porque en su estructura lleva muchas cuestiones, algunas positivas, otras negativas para los electorales, y también porque se fijen y se respeten los principios democráticos. No fue hecha ni tampoco creada la democracia para llevarla a cabo como está sucediendo ahorita en México. De ninguna manera. Creo que nos está tocando vivir situaciones diferentes, pero apelo que ojalá y las instituciones entiendan que los más perjudicados, independientemente de las situaciones personales que puede haber por ahí con cada uno, los más perjudicados van a ser los órganos electorales aparentemente. ¿Por qué? Los perjudicados van a ser los electores. Y si en un momento dado a mí me quitan las casillas donde estoy y digo, ahora ya no me tocaba aquí, sí, pero fíjate que ahora te toca Veracruz, o ahora te toca, en lugar de Jalapa, te toca en Misantla. Creo que son trastornos políticos que indudablemente darán resultados negativos. Y también que se vean las situaciones desde un punto de vista político, social, pero que sea positivo. Ojalá y se pongan de acuerdo todos los órganos gubernamentales que en este momento están participando. Muchas gracias, doctor Vito. Pues, doctor Vázquez Azuara, antes de que pasara que nos emita usted sus conclusiones, ¿tenemos todavía saludos o alguna sugerencia u otro? Así es, doctor. Nuestro amigo Leo Silva nos manda a felicitar por el programa, y también, por supuesto, nos sintonizan Adrián Beltrán Hernández y Alan Jair García Flores, que también siempre nos complacen con sus comentarios a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Por favor, sus conclusiones. Gracias, doctor. Sí. Queridas y queridos cibernautas, pues de esta manera estamos cerrando esta noche de debate. Yo quiero concluir con una reflexión. Es indiscutible que una reforma en materia político-electoral es necesaria y hasta imprescindible. México ha tenido como un distintivo muy particular ser una de las democracias más caras del planeta en su escala. Y más gasto en el ámbito político-electoral no es sinónimo de una mejor democracia. De hecho, México está catalogado como un país en vías de democracia y gasta muchísimo dinero en esto. De tal suerte que si entendemos que el destino de los recursos mal empleado no necesariamente es sinónimo de una mejor democracia, entendemos que sí es necesaria una reforma que permita optimizar los recursos y hacer más eficientes los servicios que salvaguardan la estructura político-electoral de nuestro país. En esa inteligencia estamos todos de acuerdo. En donde prácticamente veríamos la debilidad de este plan B es cuando dichas reformas inciden prácticamente en la estructura, el funcionamiento y la eficacia total de estos órganos arbitrales que validan la voluntad popular en los procesos electorales. Entonces, ahí es donde sí pondríamos en riesgo el debilitamiento de una estructura
que eventualmente podría generar un colapso al ámbito democrático y transitar eventualmente a una dictadura disfrazada de democracia. Es lo que no podemos permitir. Yo, concluyendo, hago votos porque esta estructura del reformismo efervescente que estamos viviendo en los últimos años y que el sistema de contrapesos y la división de poderes puedan todo ello encontrar una armonía y al mismo tiempo buscar que prevalezcan las disposiciones normativas y jurídicas que mejor favorezcan al interés colectivo, pero partiendo en todo momento de seguir consolidando el aparato democrático que nos regula, no debilitarlo y mucho menos también, en la otra cara de la moneda, seguir gastando tanto dinero que nada se ve reflejado, porque si bien estoy de acuerdo en que ha habido resultados loables en los procesos electorales de los últimos años, eso no obsta de que seguramente una optimización de recursos sí es posible. Hay duplicidad y triplicidad de funciones, el director adjunto, los 5, 10 o 12 asesores para una sola persona. Entonces sí hay manera de optimizar recursos, pero no debilitando la estructura electoral, sino una optimización de tales recursos y un mejoramiento de la estructura democrática de nuestro país. Yo con eso me quedaría. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Bueno, pues hemos llegado ya al final de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo, y el tema, pues como usted lo escuchó, muy importante, el regreso del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, que obtuvo pues una suspensión provisional y pronto se resolverá y sabremos ya. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta transmisión, por lo que agradezco la intervención de todos y cada uno de nuestros invitados, que escuchamos de ellos opiniones muy valiosas que nos ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupa. Bien, pues doy las gracias también a quienes nos hace favor aquí el staff del estudio que encabeza el doctor Montes de Oca. Muy bien, nos apoyaron muy bien y por ello estos programas son de gran trascendencia y tienen una relevante y gran importancia. Así que muchas gracias a Héctor Montes de Oca y a su equipo de producción. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Los esperamos por este mismo espacio el próximo jueves. Pásenla muy bien.